el abdomen para poder no expulsar el bebé. Y finalmente, durante la defecación, también todos los músculos abdominales se contraen para poder expulsar las heces. Entonces, a eso se refiere cuando el abdomen también tiene una función de cambios de presión abdominal. En la contracción, principalmente de la pared anterior, en la micción, en el parto y en la defecación. Ahora, en el abdomen vamos a encontrar diversos componentes. Ya vimos componente muscular, vimos componente visceral, componente vascular y un componente óseo. ¿Bien? Primero, el componente óseo del abdomen. ¿Quiénes lo están formando? Cinco vértebras lumbares, ¿qué más? Las costillas flotantes. Flotantes, ¿sí? El coxis. La fosa ilíaca, no el hueso sacro, que por ahí me dijeron en la práctica, y una confusión. El hueso sacro pertenece netamente a la pelvis. Formando el abdomen, vemos que la parte más superior, o bien la parte más superior de los huesos ilíacos, específicamente la fosa ilíaca, es la que está formando el abdomen. ¿Bien? Ahora, también tenemos un componente cartilaginoso, que va a estar formado por los discos intervertebrales. Recordemos que los discos intervertebrales van a ser aquellas estructuras cartilaginosas que van a estar entre los cuerpos vertebrales, estos de acá, que son de tipo fibrocartílago y también forman el componente cartilaginoso del abdomen. ¿Bien? Luego, en cuanto a las paredes musculares, ¿cuántas paredes tenemos en el abdomen? 4. 4. Tenemos un techo. ¿Cuántos músculos forman el techo? 1. 2. 1. 1. ¿Qué músculo lo forma? Diafragma. El diafragma. La pared anterior, ¿cuántos músculos lo forman? 2. ¿Cuáles son? Oblicuo. La anterior, el recto del abdomen y el piramidal. Bien, acá no han puesto el piramidal, pero porque es inconstante. La pared lateral, ¿cuántos músculos lo forman? 3. 3. El músculo oblicuo interno, o externo o mayor, interno o menor, y el transverso del abdomen. Y la pared posterior, ¿cuántos músculos forman? 4. ¿Cuáles son? Cuadrado lumbar, psoas mayor, el psoas menor, que es inconstante, pues no lo han puesto, y el Ilíaco. ilíaco. Bien, esas son las paredes musculares que están formando el abdomen. Ahí lo estamos viendo. Mira la pared anterior con el recto del abdomen, la pared posterior con los 4 músculos, que 3 son constantes y 1 es inconstante, la pared anterior, que 1 es constante y 1 es inconstante, y la pared lateral, que los 3 son constantes. ¿Bien? Listo. ¿Qué otros componentes encontramos en la cavidad abdominal? Como te mencioné al inicio de la clase, vamos a encontrar una membrana serosa, que es el peritoneo. Tenemos 2 tipos de peritoneos. Uno que recubre las paredes, que es el peritoneo parietal, y otro que recubre a las vísceras, que es el peritoneo visceral. Luego, vamos a encontrar en el abdomen vísceras intraperitoneales y vísceras retroperitoneales. ¿Qué significa esto? Primero, vamos a encontrar que en el abdomen tenemos vísceras que por gravedad deberían irse hasta abajo del abdomen. Muy bien, pero ¿qué pasa? Existen unos peritoneos, o existe el peritoneo, que va a unir a los órganos con las paredes del abdomen para que se queden suspendidos en el abdomen y que por gravedad no caigan. Bien, estos son los peritoneos vísceras que cubren a los órganos suspendidos. Y el peritoneo parietal es el que va a estar directamente en relación a las paredes. Bien, ahora, las vísceras intraperitoneales van a ser aquellas vísceras que van a estar envueltas en el peritoneo visceral y por dentro del peritoneo parietal, como lo son el hígado, el estómago, los intestinos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y los órganos retroperitoneales son aquellos órganos que van a estar por detrás del peritoneo parietal. Bien, por ejemplo, los riñones son órganos retroperitoneales. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener el peritoneo parietal. Bien, tengo el peritoneo parietal. Por detrás del peritoneo parietal tengo el riñón, y por detrás del riñón tengo los músculos. ¿Bien?
los órganos retroperitoneales no se encuentran dentro de la cavidad peritoneal, sino por detrás del peritoneo parietal. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Luego vamos a encontrar tipos de peritoneo. Un tipo de peritoneo que encontramos son los mesos. Muy bien, que lo vamos a ver un poco mejor la siguiente semana. Pero, por ejemplo, los mesos van a ser aquel peritoneo que van a unir al órgano visceral, el órgano abdominal, con la pared del abdomen para suspenderlo y que no caiga. Uno de los mesos más importantes que tenemos es el mesenterio. Bien, el mesenterio se usa para describir a los repliegues planos del peritoneo que van a unir principalmente al intestino delgado con las paredes del abdomen. Bien, el mesenterio va a unir al intestino delgado con las paredes del abdomen para que por gravedad no caigan hacia abajo. Bien, tenemos también el mesenterio ventral, que son para las regiones proximales del tubo digestivo, como son el esófago, el estómago, ¿no? Y el mesenterio dorsal, que va a lo largo de todo el sistema digestivo, que son principalmente el mesenterio que va a estar en relación al intestino grueso y el intestino delgado. Bien, específicamente el nombre de cada mesenterio lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos intestinos, pero por lo pronto no importa que sepas que el mesenterio va a unir órgano con la pared abdominal para evitar que la gravedad caiga. Bien. Luego tenemos también este componente que es la apertura torácica inferior, que está cerrada por el músculo diafragma, está limitado por la 12ª vértebra torácica y por las costillas flotantes, por el arco costal, que viene a ser este arco formado por los cartílagos de las costillas falsas, y la apófisis sifoides. Toda esta apertura de acá, que es un espacio virtual, no se puede palpar, no se puede medir, es la apertura torácica inferior, donde encontramos al diafragma, que el diafragma es un músculo tendinoso que se va a extender hacia los lados mediante dos pilares. El pilar derecho a nivel de la tercera vértebra lumbar y el pilar izquierdo a nivel de la segunda vértebra lumbar. Y finalmente encontramos a los ligamentos arqueados, muy bien, que son los laterales y el interno, que van a cruzar los músculos de la pared abdominal y se unen a las vértebras y a las apófisis transversas de L1 hacia la 12ª costilla, también formando este arco de acá para poder sostener el diafragma. Bien, pregunta: el techo que está siendo formado por el diafragma, ¿qué elementos lo perforan? La arteria aorta descendente, ¿qué más? La vena cava inferior, ¿qué más? Y el esófago. O sea, está siendo perforado por dos vasos y una vista. Bien. Y finalmente encontramos todo esto de acá, que pertenece a la pelvis. Miren todo esto de acá, que se llama el estrecho superior. Y todo esto de acá se llama el estrecho superior, que también es un componente del abdomen que va a estar muy bien, que va a estar en relación o compartiéndose entre el abdomen y la pelvis. Bien, entonces tenemos la apertura torácica inferior, el diafragma y el estrecho superior. Ahora, un aspecto clave del abdomen es que la piel va a estar inervada por los nervios torácicos. La inervación de la piel y de los músculos de la pared anterior y lateral del abdomen van a estar dadas por los nervios intercostales de T12 a T11, el nervio subcostal T12, bien, va a estar a cargo de la inervación de toda esta zona. Los nervios T5 y T6 van a inervar la porción superior del músculo oblicuo externo. El nervio T6, este de acá, va a inervar la piel por encima de la apófisis sifoides, o la apófisis sifoides. El nervio L1 va a inervar la piel y músculos de la región inguinal y suprapúbica, y el nervio T10 va a inervar la piel que está alrededor del ombligo. Bien, de todo esto
lo más importante que me interesa que te aprendas son esos tres datos. Que T6 inerva la piel por encima de la apófisis tifoides, L1 inerva la piel de la región inguinal y suprapúbica, y T10 me inerva la piel alrededor del ombligo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo yo sé en qué estructura o en qué parte específica está cada uno de los órganos que vamos a encontrar en el abdomen? Para esto nosotros, o antiguamente, se dividía el abdomen en 4 cuadrantes. Muy bien. Primero, teníamos una línea media anterior y una línea intertubercular. Muy bien. Perdón, una línea media anterior, que es el plano vertical medio, y una línea horizontal, que es el plano umbilical, transumbilical. ¿No? Entonces, ahí me daba 4 cuadrantes. Un cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. Entonces, antiguamente, así se dividía el abdomen. Cosa que, como ya viste en la práctica, actualmente no se maneja así. Actualmente, nosotros manejamos 9 cuadrantes. ¿Bien? Manejamos 9 cuadrantes. Primero, vamos a ubicar 4 planos. Tenemos 2 planos horizontales y 2 planos verticales. Los planos horizontales son el plano subcostal, que va a ir por debajo de la 10ª costilla, el plano intertubercular, que va a ir entre los tubérculos ilíacos, y los planos verticales van a ser los planos medios claviculares. Entonces, la intersección de estos 4 planos van a darme 9 cuadrantes. Bien. Estos cuadrantes son los siguientes. Primero, el superior derecho, los superiores que están hacia los lados, se van a llamar los hipocondrios. Tengo un hipocondrio derecho y tengo un hipocondrio izquierdo. Bien. Al medio tengo a los flancos. Tengo un flanco derecho y tengo un flanco izquierdo. Y en la parte inferior, hacia los lados, tengo a las fosas ilíacas. Tengo una fosa ilíaca derecha y una fosa ilíaca izquierda. Y en la columna central, la parte superior va a ser el epigastrio, al medio el mesogastrio y en la parte inferior el hipogastrio. ¿Muy bien? Ahora, la pregunta típica que nunca va a faltar en ningún pasito va a ser ubicación topográfica de los órganos o estructuras que van a estar en cada una de esta división topográfica. Entonces, en el hipocondrio derecho vamos a encontrar al lóbulo derecho del hígado, a la vesícula biliar y las vías biliares. Doctor, ¿cuáles son las vías biliares? Lo vamos a ver en 2 semanas. Son unos conductos que van a transportar la bilis. Vamos a encontrar al ángulo hepático del colon y a la mitad superior del riñón derecho. Todo eso encontramos en el hipocondrio derecho. En el epigastrio vamos a encontrar a todo el estómago, salvo a una estructura que vamos a ver en un ratito. Vamos a encontrar al lóbulo izquierdo del hígado y a la arteria aorta abdominal y a la cabeza y el cuello del páncreas. Cabeza y cuello del páncreas. En el epigastrio. En el hipocondrio izquierdo voy a encontrar a la única parte del estómago que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, que es el fondo gástrico. Muy bien. El fondo gástrico es la única parte del estómago que está en el hipocondrio izquierdo. El resto de partes del estómago se encuentra en el epigastrio. Vamos a encontrar también en el hipocondrio izquierdo al vaso. Ojo, mira bien cómo se escribe el vaso, porque hay gente que me lo pone con V, con S, y obviamente eso no es. Es con B y con Z, el vaso. Voy a encontrar también al ángulo esplénico del colon, al cuerpo y a la cola del páncreas, y a la mitad superior del riñón izquierdo. En el flanco derecho voy a encontrar al colon ascendente, al riñón derecho, su mitad inferior, y a las asas del intestino delgado. En el mesogastrio voy a encontrar al epíplon mayor, al mesenterio, al colon transverso,
a las asas intestinales del intestino delgado y también a la arteria aorta abdominal. Entonces, en tu pasito teórico de la siguiente semana, cuando te pregunte cuál es la ubicación topográfica de la arteria aorta abdominal, epigastrio y mesogastrio. Si te pregunto ubicación topográfica del estómago, epigastrio e hipocondrio izquierdo. Tiene que ser todo completo. Muy bien. Encontramos al ángulo específico del colon, con el páncreas y la mitad. Así está. En el hipogastrio, listo. Ya está. Flanco izquierdo. En el flanco izquierdo encontramos al colon descendente, a la mitad inferior del riñón izquierdo y también a las asas del intestino delgado. En la fosa ilíaca derecha encontramos al ciego y al apéndice secal, al ovario derecho y al ilion terminal. En el hipogastrio encontramos a la vejiga, al recto y al útero, y en la fosa ilíaca izquierda encuentro al colon sigmoides y al ovario izquierdo. Ahora, una pregunta en la que suelen caer bastante, si te pregunto la siguiente semana, a ver, si te pregunto contenido del hipogastrio de un varón, obviamente solo es vejiga y recto, ¿no? Al menos que los varones tengan útero, que hasta donde conozco no es, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado para diferenciar qué estructuras son para un varón y para una mujer. Esto sí tienen que aprendérselo por lo que queda decir. Muy bien, que esto es fijo, siempre nunca va a faltar una pregunta de estas. Muy bien. Y la siguiente semana en tu proceso teórico, obviamente, va a venir esto. Muy bien. Ahora, en cuanto a las capas que encontramos en el abdomen, vamos a ver que la capa más externa es la piel. Por debajo encontramos a las fascias superficiales, que son dos. La fascia de Camper, que es la más superficial, y la fascia de Scarpa, que es la más profunda. Luego vienen los músculos, que ya los conoces, y luego las fascias profundas, que son la fascia profunda, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. Muy bien, acá lo puedes ver mejor, mira, la capa más externa es la piel, luego vienen las fascias superficiales, que la más superficial es la fascia de Camper, y la más profunda la fascia de Scarpa. Luego vienen los músculos, que acá estás viendo el músculo recto abdominal, y acá estás viendo la sínfisis del pubis. Y en la parte más profunda, las fascias profundas. Muy bien, las fascias profundas. Ahora, la zona de transición entre el abdomen y la pelvis, vamos a encontrar aquí un espacio que se llama el conducto inguinal, donde por encima encontramos al ligamento inguinal, que ya lo conoces, pero en el conducto inguinal encontramos este ligamento que se llama el ligamento inguinal, que ya lo conoces. ¿Por qué es importante este conducto inguinal? Porque acá, cuando se hace una sobrepresión en el abdomen, el intestino delgado puede romper las fibras de los músculos y puede hacerse una hernia. Y por lo general la hernia sale por aquí, por el conducto inguinal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los músculos, ¿los conoces? ¿Este cuál es? ¿Recto? ¿Recto qué? Del abdomen. Abdominal, ¿dónde se, perdón, ¿cuál es su función? Flexión, No, abdomen. No. ¿Flexión de quién? De De la columna lumbar. ¿Este músculo es constante o inconstante? Constante. Constante. ¿Cuál es el otro músculo que es inconstante de la pared anterior? Este chiquitito de acá es el piramidal. ¿Bien? El piramidal. ¿Cuál es la función del piramidal? Igual. Tensar la línea alfa. Y dicho sea de paso, la línea alfa es esta línea de acá, que está dividiendo al recto derecho del recto izquierdo. Línea alfa. Luego tenemos estas líneas de acá, que son las líneas semilunares, que van a dividir a los famosos coquitos, a los famosos six-pack, como lo llaman ustedes. Muy bien, las líneas semilunares. Línea alfa. Muy bien. Lateral. Tenemos este músculo de acá, que tiene las fibras de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. ¿Quién es? Oblicuo. ¿Oblicuo qué? Interno. Externo. Por debajo del oblicuo externo. Interno. Interno. Por debajo. El transverso del tórax. tórax. Función de estos tres músculos, ¿cuál es? Rotación. Rotación del abdomen. Lateralidad. Lateralidad. Inclinación lateral o lateralidad del abdomen. ¿Bien? Ahí está, para que te detengas también. Me interesa más que sepa su función. ¿Bien? Me interesa más que sepa su función. Para el posterior, ¿este quién es?
¿Cuadrado qué? Cuadrado. Cuadrado lumbar. Muy bien, ¿cuál es su función? Tiene tres funciones. Rotaciones. ¿Inclinación qué? Anterior, posterior. ¿Posterior? Anterior. Lateral. Inclinación lateral de quién? Del abdomen. ¿Qué más? Extensión de la columna lumbar. Y también desciende a las costillas falsas. ¿Este quién es? ¿El psoas qué? Psoas mayor. Ubica, acá falta uno, que se origina en la fosa ilíaca. ¿Cuál es? El músculo ilíaco. El músculo ilíaco y el psoas mayor, ¿cuál es su función de los dos? Extensión, ¿no? Lo contrario. ¿Flexión de qué? De la articulación de la cadera. Que es lo mismo que flexionar el muslo sobre la tercera. Flexión del muslo sobre la cadera. Ahora, el músculo ilíaco y el psoas mayor en el abdomen son dos músculos distintos. Pero cuando atraviesan el ligamento inguinal, forman un solo músculo, que es el iliosoas. Ilio del músculo ilíaco, psoas del psoas mayor, que se inserta dentro del canto menor. Bien, y luego tenemos un músculo delgadito, que acá no lo han puesto, que está por encima del psoas mayor. ¿Cómo se llama? El psoas menor. Pregunta, ¿ese es constante o inconstante? Inconstante. Inconstante. ¿Cuál es su función? Ayuda a la flexión de la articulación de la cadera. Ayuda nada más, no es un músculo principal. ¿Bien? Ahí también para que entretengas, que la parte posterior, psoas mayor, menor, cuadrado lumbar y ilíaco. Ahora, importante, existen elementos de transición entre el abdomen y la extremidad inferior. Muy bien, vamos a encontrar esta arteria y esta vena. ¿Cómo se llaman? Arteria femoral y vena femoral. Muy bien, es un elemento de transición porque sus orígenes van a estar en el abdomen, pero sus ramas terminales en la extremidad inferior. La arteria femoral, ¿dónde se origina? En la arteria externa. Y la vena femoral, ¿dónde drena? En la vena ilíaca externa. Muy bien, va a venir en una transición desde el abdomen hacia la pelvis y de la pelvis a la extremidad inferior. Ahora, importante, aquí tenemos un corte transversal, muy bien, de los músculos anteriores y laterales. Primero, este de acá es el músculo recto abdominal, ¿nos ubicamos? Y acá al centro tenemos a la línea alta. Muy bien, ahora, aquí tenemos esos tres músculos, ¿quiénes son? El externo, el interno y transverso. Ahora mira, la aponeurosis, que recordemos que la aponeurosis es esa telita blanca que está envolviendo los músculos. La aponeurosis de los músculos del compartimiento o de la pared lateral del abdomen se van a juntar y ¿qué van a formar? ¿Cómo se llama esto? Lo que está envolviendo al recto abdominal, la vaina de los rectos. Vaina con V, muy bien, la vaina de los rectos. La vaina de los rectos, muy bien, es una estructura fibrosa que va a tener como contenido al recto abdominal y está formada por las aponeurosis de los músculos laterales del abdomen. Muy bien, aquí lo estás viendo, mira, un poco mejor. Tenemos a los músculos laterales. Mira cómo su aponeurosis se juntan y forman la vaina de los rectos. Bien, la vaina de los rectos. Bien, ahora, la inervación del abdomen, bueno, ya lo vimos, prácticamente esto de acá. Bien, la inervación del abdomen va a estar a cargo de los nervios raquídeos desde la T7 hasta la L1. Bien, desde la T7 hasta la L1, que es lo que estamos viendo acá. Mira cómo salen los nervios torácicos para inervar a toda la piel del abdomen. Bien, además tenemos dos nervios que se van a sumar, que son el nervio iliogástrico y el nervio ilioinguinal, que también van a inervar al abdomen. Ahora, la arteria aorta la hemos nombrado. Ya bueno, tenemos la arteria aorta. La arteria aorta sí, ahí no se entiende nada, así que vamos a hacer un pequeño gráfico para que puedan entender. A ver, primero, la arteria aorta descendente, ¿cuántas porciones tiene? Tres. ¿Cuáles son? Torácica, ¿qué más? Diafragmática y abdominal. Bien, ahora, cuando la arteria aorta descendente se encuentra en el tórax, pasa a llamarse arteria aorta torácica. Cuando está en el abdomen, pasa a llamarse arteria aorta abdominal.
Muy bien, entonces, si decimos que la arteria aorta descendente está en el abdomen, es un término que está mal empleado. Muy bien, entonces, la arteria aorta abdominal, vamos a poner acá. La arteria aorta abdominal, muy bien, va a tener dos grandes grupos de ramas. Vamos a tener a las ramas parietales, y vamos a tener a las ramas viscerales. Las ramas parietales, ¿a quiénes van a irrigar? A las paredes. ¿Y las ramas viscerales? A la A vez. las viscerales. Fácil. Las ramas parietales son solo tres. Tengo a la arteria diafragmática inferior, tengo a las arterias lumbares y tengo la arteria sacra media. Nada más, tres ramas parietales. Las ramas viscerales van a ser el tronco celíaco, tengo a la arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, arterias renales, arteria suprarrenal media, tengo a las arterias gonadales y nada más. Y tengo las arterias gonadales. Y finalmente voy a tener a las ramas terminales. Que son las arterias ilíacas comunes. En las arterias ilíacas comunes. Entonces tengo tres grupos de ramas. Ramas parietales, ramas viscerales y ramas terminales. ¿Hasta ahí? ¿Check? Perfecto. Entonces, aquí vamos a esquematizar primero al diafragma. Ahí está. Vamos a poner acá al diafragma, que le vamos así. E inmediatamente, perforando el diafragma, vamos a encontrar a la arteria aorta abdominal. Bien, aquí vemos acá que viene la arteria aorta abdominal de esta forma. Bien, y vamos a escribir primero las ramas parietales. Primero, la primera rama parietal es la arteria diafragmática inferior. Esta sale de la arteria aorta abdominal y va a irrigar a la cara inferior del diafragma. La arteria diafragmática inferior. Bien, la arteria diafragmática inferior. Luego, en la parte terminal, en la última parte de la arteria aorta abdominal, voy a ver a las ramas terminales, que son las arterias ilíacas comunes. Y acá, entre las arterias ilíacas comunes, voy a encontrar una arteria que viene de esta forma, que es la arteria sacra media. Bien, entonces tengo arteria sacra media, arteria diafragmática inferior, y las arterias lumbares van a ser unas arterias que están por detrás, en la cara posterior, que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. A cada lado. Muy bien, que están en la parte posterior, que son las arterias lumbares. Muy bien, las arterias lumbares van a irrigar a la pared posterior y lateral del abdomen. La arteria sacra media va a irrigar a la parte terminal del abdomen. Y la arteria diafragmática inferior va a irrigar a la cara inferior del diafragma. ¿Bien? ¿Claro con las ramas terminales? ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos con las ramas viscerales, que es lo que más me interesa. Primero, la primera rama visceral que vamos a encontrar es el tronco celíaco. Primera rama, tronco celíaco. ¿Bien? El tronco celíaco me va a dar tres ramas. Me va a dar la arteria gástrica izquierda, me va a dar la arteria esplénica y me va a dar la arteria hepática común. ¿Muy bien? El tronco celíaco me da tres ramas. Arteria gástrica izquierda. ¿Quién va a irrigar la arteria gástrica izquierda? Al estómago. La arteria esplénica al vaso. Y la arteria hepática común al hígado. Se acabó. ¿Bien? Ahora, cada arteria tiene más ramitas, ya, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo en la segunda parte del curso. ¿Bien? Listo, tronco celíaco. Inmediatamente por debajo del tronco celíaco voy a encontrar a la siguiente gran rama, que es la arteria mesentérica superior.
Esta arteria mesentérica superior se caracteriza, bueno, la anatomía lo describe como una trompa de elefante que va hacia la izquierda, de esta forma. ¿Ven? La arteria mesentérica superior. Ahora, la arteria mesentérica superior me da 6 ramas. Me va a dar la arteria pancreático duodenal inferior, me va a dar las arterias yeyunales, arterias iliales, arteria iliocecal, arteria cólica derecha y arteria cólica media. Muy bien, esas 6 ramas son ramas de la arteria mesentérica superior. La arteria pancreático duodenal inferior me va a irrigar al páncreas y al duodeno, que es una estructura del intestino delgado. Las arterias yeyunales van a irrigar al yeyuno, que también es una estructura del intestino delgado. Las arterias iliales van a irrigar al ilium, que también es una parte del intestino delgado. La arteria iliocecal va a irrigar también al ilium y al ciego, que el ilium, como te dije, es una estructura del intestino delgado, y el ciego es una estructura del intestino grueso. La arteria cólica derecha y la arteria cólica media van a irrigar al intestino grueso. Específicamente qué partes lo veremos la siguiente semana. Por ahora me interesa que te aprendas que a grandes rasgos la arteria mesentérica superior aquí me irriga al páncreas, al intestino delgado, del intestino grueso. ¿Bien? Arteria mesentérica superior. Luego, hacia los lados de la arteria mesentérica superior voy a encontrar estas arterias que van a irrigar a los riñones, que son las arterias renales. Arterias renales. ¿Bien? Luego voy a encontrar 2 arterias que son bien delgaditas, que van de esta forma. 2 arterias que son delgaditas de esta forma, que son las arterias gonadales. Por ende, ¿a quién va a irrigar las arterias gonadales? A las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas masculinas? Los testículos, y las femeninas, los ovarios, ¿no? Entonces, va a depender, si el paciente es varón, la arteria gonadal pasa a llamarse arteria testicular, y si es mujer, pasa a llamarse arteria ovárica. Pero a grandes rasgos hay las arterias gonadales. ¿Bien? Luego, vamos a encontrar otra gran arteria, que también tiene forma de trompa de elefante, pero en vez que se vaya a la izquierda, se va a la derecha, que es la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior únicamente me va a dar 3 ramas. La arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria rectal superior, que van a irrigar específicamente o únicamente al intestino grueso, nada más. Irrigan solamente el intestino grueso. Específicamente qué parte ya lo veremos la siguiente semana. Pero tienes que ir a hacer eso. ¿Bien? Me olvidaba, antes entre la arteria mesentérica superior y las renales, aquí salen unas ramitas chiquititas, que son las arterias suprarrenales medias. ¿Bien? Y ya está, eso es todo. Y las ramas